Hola, ¿cómo están todos? Muy bonito día, muy bonita semana. En esta ocasión vamos a hablar acerca de un tema que puede estar sucediendo durante lo que es un proceso de demencia, como por ejemplo el Alzheimer. Sin embargo, en diferentes escalas se puede decir, también sucede desde que nosotros nacemos. Esto lo vamos a llamar como aquello que se le conoce como falsas memorias en lo que es el proceso de nuestra vida, y cuando ya estamos hablando de una demencia, se le llama también confabulación. Y bueno, falsas memorias podemos tener todos. De hecho, los expertos dicen que los niños muy pequeños no tienen el cerebro lo suficientemente desarrollado para estar creando estas memorias, y entonces las están completando con lo que alguien más les platicó, ¿no? Con la historia que les platicaron sus papás o las personas que los rodean. Vas creciendo y no te liberas de las falsas memorias. De repente, tú estás recordando siempre en el presente, ¿eh? Tu pasado lo estás ahora sí que diseñando en tu presente, y estás tratando de recordar un evento y te faltan ciertas cosas y tú le vas a implementar, o vas a preguntarle a alguien más y te va a dar su opinión, y de repente ya vas a tener un hecho totalmente diferente. De hecho, es muy posible que cada vez que recuerdes algo, tú le estés dando un tinte diferente, ¿no? Un sentido diferente. Estas falsas memorias, pues bueno, eventualmente se dan en todos nosotros, no son exclusivas de la niñez, y puede ser que sean espontáneas. Estás tratando de recordar, como te decía, y tú solito completes, eso sí, con lógica y con coherencia. Y también podrían ser implantadas por ejemplo, la falsa información que hay ahora, que te recuerdas cosas que no son porque alguien más te platicó otra cosa, alguien más te dijo que así era. Puede ser por manipulación, malintencionado, sí, o puede ser porque simplemente la otra persona lo vio de otra manera, lo recuerda de otra manera. Podría pasarte en tu casa, puede pasarte con gente que conoces, o puede pasarte en una terapia. O sea, básicamente esos serían implantados. Aquí lo que sucede es que es muy difícil de distinguir una memoria real de una memoria falsa, porque tiene una parte de verdad y una parte que no la es, y eso te hace muy difícil distinguirlas. Esto es en cuanto a todos nosotros. Y cuando estamos hablando en un proceso como el Alzheimer, se llama confabulación. Cuando estamos hablando de esta confabulación, tenemos que platicarlo. Cuando el enfermo alcanza estas fases moderadas, está ya en este deterioro de lo que es el cerebro, las neuronas, y tiene déficit de memorias. Comienza con estos problemas psicológicos y conductuales que cada vez van a ir siendo más marcados. Entonces, en cuanto a estos déficits de memoria, puede empezar a tener ansiedad, porque recuerda, o no está diciendo que los tiene, no los está reconociendo, o ya los reconoce pero no los quiere aceptar porque está en negación. Entonces, de repente, le preguntas tú qué hiciste ayer y la persona no lo recuerda. Empieza a tener ansiedad, se empieza a poner nerviosa, y entonces se empieza a tratar de relacionar una cadena de acontecimientos que pueden estar ligadas con lo que sí hizo, con la experiencia de lo que tuvo, que vivió el día anterior, y además cosas que no pasaron. El asunto es que empieza a armar toda esta historia para poder salir de tu pregunta, es decir, para que tú sepas lo que hizo y no descubras quizás que no se está acordando, o para que él mismo se satisfaga de alguna manera y diga, llene los vacíos con memorias quizás que son falsos recuerdos. Sin embargo, no lo está haciendo a propósito, no se está haciendo una historia para poder tener un pretexto para decirte, simplemente trata de recordar. Y como decimos, como pasa en las falsas memorias de cualquier persona, en una persona que tiene un déficit ya por un deterioro cognitivo como el del Alzheimer, pues hace lo mismo, ¿no? Y empieza a meter cosas que son reales, parte de su autobiografía, de lo que sí le sucedió, y para sortear esta ansiedad, pues empieza también a llenarlo de cosas que no pasaron, que no lo han sido. Este recuerdo falso, lo que decimos, o esta confabulación, puede ser que está hecho con estas cosas específicas, es decir, con cosas que sí son reales de la vida de la persona, y aunque la veracidad no es al 100% total, como es muy creíble y es muy coherente, pues estas vivencias o estas cosas que te platican, que te narra el paciente, sobre todo en las primeras etapas, se convierten en un gran problema, porque pueden llegar a ser dudar hasta el cuidador de lo que está sucediendo. Ahora, dijimos que todos tenemos falsas memorias.
En cualquier caso, obviamente, estas vivencias irreales se están caracterizando como algo patológico o considerando ya algo patológico cuando ya son demasiadas, es decir, cuando ya hay un exceso de estas vivencias irreales que tiene la persona y porque obviamente se están caracterizando porque está perdiendo la memoria cada vez más y esa es la causa de que esté tratando de generar nuevos o falsos recuerdos. Esto es ya patológico, por eso se considera normal en lo largo de tu vida, pero en el caso de las demencias ya se considera como un problema, como una patología, porque además son muy seguidas, ¿no? Ya son más exageradas y ya cada vez empiezan a ponerle otros elementos que del contexto que tenían al inicio de coherencia, ahora ya no las van a tener. Y entonces pues tú empiezas a comparar ya estas vivencias con las que experimentan las personas sanas y empiezan a verse muy diferente, ¿no? Porque el contexto, los detalles, la vivencia en sí comienza poco a poco a tornarse completamente falsa. Ya empieza a perder ese elemento de verdad que tenía al principio. Entonces básicamente empiezan a tener miedo, empiezan a confabular. Viene una persona que aunque sea amigo de la familia de siempre, ahora le tienen miedo, piensan que se les robó algo anteriormente, les robó una joya y empiezan a esconder sus cosas. Pero ojo, se hicieron toda una historia, no es como que, tú me lo robaste. Dentro de su cabecita te hicieron toda una historia por la que tú entraste, te vieron, sacaste las cosas, ibas con alguien más, o sea, arman toda una historia. Por eso se le llama confabulación. Y bueno, entonces esto, como te decía al principio, sí tiene una coherencia en cuanto a los hechos, la veracidad y lo que no es verdad. Y después, aunque el cuento sea tan extenso, sí tiene de alguna manera coherencia argumentativa. Es decir, te lo platica como si fuera un cuento. Lo que sucede es que, pues bueno, ya no tiene, ya son cosas que son absurdas, que no podrían ser en realidad. Pero al inicio sí puede burlar, obviamente, lo que es esta intuición de la persona, del cuidador, para entender si es verdad o no lo que está diciendo. Bueno, entonces hay que poner mucha atención y observar muy bien a nuestras pacientes, porque van a tener todo un desarrollo, Va a comenzar por esos eventos cotidianos, datos en su historia, por ejemplo, que como te decía, están llenando esos espacios informativos, ¿no? Con cosas no verídicas y después pues situaciones que ya no están sucediendo o que no sucedieron en este momento, pero te está platicando una historia antigua y está creyendo que sucedió ahorita, ayer o en este momento o con esta persona, está revolviendo sus historias y obviamente empieza a confabular más y empieza a hacerte dudar como cuidador, como persona. Dirige al principio, como te decía, este discurso con coherencia, con realidad, y sin embargo después va confeccionando más los falsos recuerdos, revolviéndolos con cosas más fantásticas. Al inicio pues las puede estar revolviendo con su rutina diaria, con cosas que antes hacía y por eso tiene coherencia, por eso él puede armarte una historia que parece verídica. Hay que tener mucho ojo con esto porque independientemente de que existe la confabulación y es un hecho y va a suceder, el cuidador tiene que tener esta atención porque podría ser que esté sucediendo algo que es real, Hay personas, como hemos platicado, que quieren pasarse de listas, ¿no? Con las personas que tienen demencias y, por ejemplo, estafarlos o llevarse algo a sus casas, etcétera. Entonces, la persona enferma te puede estar platicando algo que es real, pero como tú ya no puedes distinguir lo que está hablando, sobre todo al inicio, que tiene esa coherencia, sí tienes que observar y checa, más vale que al inicio cheques, es decir, te vas a dar cuenta si nada más está confabulando o qué tal que en una de esas sí hay alguien que está estafándolo o que se está llevando algo, etcétera, ¿no? Esto necesita ser el oyente, ¿no? Abrir tu percepción, escucharlo con atención y bueno, tú mismo te vas a empezar a dar cuenta de cuando la historia está dentro de esta confabulación o cuando tiene más verdad, ¿no? Que tú te puedes dar cuenta ya después, cuando empiezan con su confabulación, como ya es fluida, ya van a estar más relajados. Pero, por ejemplo, si hay alguien que les está quitando o haciendo, a lo mejor pueden tener miedo y estar más ansiosos. Acuérdate que siempre observar a tu paciente es bien importante. Y bueno, platicamos que las memorias falsas, pues están lo que son las espontáneas y lo que pueden ser las implantadas, ¿no? Que hay un tercero que está influyendo. En el caso de las confabulaciones,
el paciente puede tener una confabulación que es espontánea. ¿Cuándo sucede esto? Cuando tú le preguntas algo, como decíamos hace un momento, ¿no? ¿Qué hiciste ayer? Y él tiene que buscar toda esta información para poder contestarte, llenar estas lagunas, estos déficits que tiene lo que es la memoria y poder darte una respuesta que sea complaciente, ¿no? Que te satisfaga a ti y a él, quizás para que tú no te des cuenta y para que él se baje lo que es la ansiedad. Estas suelen ser momentáneas, quiere decir que en ese momento lo rellenó y después ya no se va a acordar quizás de lo que te dijo que había sucedido o con qué había rellenado esos falsos recuerdos, ya no le va a acordar. Después si le vuelves a preguntar o alguien más le pregunta, puede cambiar la historia porque ya no se va a acordar de lo que te dijo o con qué lo rellenó. Sin embargo, hay otras, ¿no? Que por el contrario, estas no necesita que alguien las estimule, es decir, no es un requerimiento que tú llegues y le preguntes algo, sino que la persona comienza, por ejemplo, a hacerse una historia en la cabeza. Es como si estuvieran haciendo un cuento que empiezan a armar con sus hábitos diarios, con lo que está sucediendo en su vida, y de repente recuerdan a un primo y entonces lo incluyen en su historia y platican que el primo lo vino a ver y que estuvo platicando con él acerca de algo, y entonces están recuperando cosas de su información personal, de su historia, de cosas que están confundiendo en tiempos, como te decía, con lo que es la realidad. Están armando un evento único, ¿no? Que es muy específico y que según está viviendo o acaba de vivir, pero están mezclando todas estas partes de su historia, las personas que conocen, lo que pasó antes, sus rutinas, sus gustos, y sí tienen coherencia, pero pues tú te puedes dar cuenta muy probablemente de una manera más sencilla que cuando es espontánea, que es algo que no es real, porque pues a lo mejor te está platicando que lo vino a ver un primo que ya falleció, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí te puedes empezar a dar cuenta que ya empieza a armar este tipo de confabulaciones. La persona, como sabemos, pues está confabulando, está haciendo sus historias, está completando sus momentos, sus eventos, algo para poder salir de esta ansiedad y poder obviamente seguir comunicándose con las personas que lo rodean. ¿Cómo vas a reaccionar? Con calma, por supuesto, como siempre, y no solo en esto, sino en otras cuestiones en cuanto a conducta y todo. No te pongas a discutir, no trates de rebatir, cuestionar los argumentos de la persona, lo vas a confundir más, no vas a lograr nada. Si la confabulación o la historia es inofensiva, haz caso omiso, acéptalo como si fuera cierto, no pregúntale qué más pasó para que la persona te siga platicando, pone atención. A lo mejor no es real la historia, pero sí te está hablando de cómo se siente, etcétera, ¿no? Trata de aceptar y comprender que no te está mintiendo. Su cerebro está tratando de fabricar estas historias, estos recuerdos para completar la historia y poder platicar contigo. Cuando ya los recuerdos, estas confabulaciones, de alguna manera son problemáticas, están incluyendo a alguien más, nos está acusando de algo grave, que tú estás seguro que no sucedió porque también ya lo checaste, bueno, entonces trata de cambiarlo, recuerda de tema, ponle alguna actividad que lo distraiga, salirte de ese tema, de ese lugar, incluso pues para intentar que la persona deje de hablar acerca de ello. Esto es en cuanto a que ya es una confabulación que es problemática. Siempre recuerda que es un síntoma de la enfermedad y trata de mostrarte agradable, cambiar de tema si es necesario, mantener la calma y el entendimiento de lo que está sucediendo. Y pues bueno, espero que te haya interesado el tema de esta semana. Muchísimas gracias, como siempre. Acércate a tus amigos de Lambda, ellos están para ti, para apoyarte, para darte guía. Acércate siempre a tus profesionales de la salud también. Yo te doy las gracias por esta semana. Te veo la que sigue con otro tema. Muchísimas gracias.